Bueno muchachos, gracias por los 1400 suscriptores, subimos bastante rápido a mi parecer, pero tenemos más vistas que suscriptores XD, ya bueno tampoco es malo eso, solo significa que lo estoy haciendo bien, y me alegra que les guste lo que hago, y bueno hoy veremos en este video al Besto Frendo, y a Lonnie-chan pues, y como siempre los vídeos raps, imágenes, o TikToks, que usen este video no me pertenecen, derechos a sus respectivos creadores. Y como siempre mis panas cuídense mucho, y pues veremos hasta dónde podemos crecer en esta comunidad que tenemos, sin más que decir tengan un gran día o una buena noche, y empecemos con esto. Red. Todo está yendo bien, pero lo siento monótono, tal vez luego traiga otros universos para que reaccionen, pero por ahora seguiré con estos, bueno les mostraré la segunda parte del gallo. Digo y chasqueo los dedos dejando a las chicas en sus asientos. Red. Bueno chicas es hora de que sigamos con esto, y para esta ocasión tendremos, la continuación del Agente 007, así que espero y estén listas que quiero empezar rápido, por cierto también veremos unos videos cortos después del rap. Digo mirando a las chicas. Kanoko. ¿Volveremos a ver la versión, a la que usted dice que es su gallo? Preguntaba preocupada porque lo que recuerda es que en ese universo su hermano ya sufrió mucho. Kaede. Pero señor Red, esa versión de mi hijo, no debería de tener una vida normal, ya ha sufrido mucho, ¿cuánto más va a sufrir? Decía viendo hacia Red. Yumiko. Kaede tiene razón, ¿cómo es posible que ese Hiroki siga sufriendo? Decía preocupada. Red. Pues es así, yo no puedo decidir cómo será la vida de ese Hiroki, solo puedo mostrarles su vida, más no puedo interferir. Mari. Ya veo. Entonces señor Red, en este video sufrirá más o ya no sufrirá tanto. Decía agarrando su mano en su pecho preocupada. Miyako. Ese sí señor Red concuerdo con Marie. Pero solo espero que ya no sufra tanto esta vez. Decía con esperanza. Red. Les digo la verdad, o sigo fingiendo que somos amigos, dije viendo a los habitantes de la sala. Red. Bueno mejor en vez de seguir preguntando vean la pantalla y descúbranlo, dije apuntando a la pantalla. Maldições invadiram a escola e o motivo eu sei, mas foram derrotadas graças ao Gojo Sensei. Por eu estar vivo, pessoas morreram por eu estar vivo. Ayumu. Las maldiciones atacaron la escuela. ¿Pero por qué? Decía viendo la pantalla con preocupación. Sorika. Hiroki. ¿Sabe el motivo? ¿Cuál era el motivo para que las maldiciones ataquen la escuela? Dijo mientras seguía viendo a la pantalla. Nao. Qué alivio que derrotaran a las maldiciones, y parece que fue su maestro Gojo quien lo hizo, decía aliviada. Kaede. Hijo, no digas eso, nadie morirá solo porque tú estés vivo, decía preocupada. Miyako. ¿Por qué piensa así de sí mismo? Nadie morirá. Solo porque él esté vivo. Decía viendo la pantalla. O Junpei morreu, não pude salvar, então a sua morte é culpa minha. Invadiram a escola, talvez atrás de Sukuna, então a culpa é minha. Se Sukuna se libertar e matar mais pessoas, eu serei o culpado disso. Será que ainda há sentido em eu continuar vivo? Yumiko. Parece que aún se sigue culpando por la muerte de Junpei, decía bajando la cabeza. Kanoko. Hermanito, no te culpes, su muerte no fue del todo tu culpa, decía apretando los puños. Miyako. De nuevo dice de esa invasión a la escuela. ¿Pero por qué la invadieron? Decía viendo la pantalla. Mari. Entonces piensa que puede ser una posibilidad, que ellos invadieron la escuela detrás de Sukuna. Decía un poco preocupada. Ayumu. Él se sigue culpando. No es su culpa. Él no tiene la culpa de nada. Decía apretando sus puños. Kaede. Entonces, ¿cree que si Sukuna toma el control de su cuerpo, y mata a personas, culparían a mi hijo? ¿Pero por qué, si Sukuna y Hiroki son diferentes no se dan cuenta? Decía preocupada. Red. Para ellos es más fácil culparlo a él, los que más hacen esto son los ancianos de la escuela de hechicería, que quieren deshacerse de Hiroki a como de lugar, piensan que así Sukuna también morirá. Kanoko.
Hermanito, claro que aún hay sentido en que sigas vivo, no pienses lo contrario, decía viendo la pantalla con pesar. Traidores dentro da escola, as maldições planejam algo. Lá embaixo tá ele, não vou perder tempo, Marrito, eu irei matá-lo. Mudanças de plano, pior aconteceu, então precisamos resgatá-los. Todos eu preciso avisá-los. Satoru Gojo foi selado. Sorika. Traidores. Hay traidores dentro de la academia. Esto es malo. Decía preocupada. Miyako. Lo que sea que estén planeando las maldiciones. No debe ser nada bueno. Decía algo seria. Mari, no tiene tiempo que perder. ¿A qué se refiere? Esto me da un mal presentimiento. Decía agarrando sus manos en su pecho. Yumiko. Ese maldito de Maito, decía apretando sus puños. Nao. Lo peor pasó, cambio de planes, ¿a qué se refiere? Decía preocupada. Kanoko. Rescatarlo, pero, ¿rescatar a quién? Decía teniendo un mal presentimiento. Kaede. Avisar, que tiene que avisar, que sea tan importante, decía viendo la pantalla preocupada. Pero todas se quedan en shock al escuchar que Gojo fue sellado, y solo miraban la pantalla. Ayumu. Se sellado, el maestro de Hiroki, ¿cómo lograron sellarlo? Decía con un poco de miedo. Precisamos salvar o sensei. Pra isso esse selo eu quebrarei. É uma maldição, eles amaldiçoei. É por isso que eu não poderei perder. Não preciso ser quem vai o salvar. Dos seus irmãos agora você quer se vingar. Dos seus sinais eu só lembro de vê-lo chorar. Derrotado e forçado a mais dedos comer. Miyako. Entonces lo sellaron. En esa cosa cuadrada llena de ojos. ¿Pero qué tipo de sello es? Decía viendo con miedo. Yumiko. Hiroki, no fue tu culpa, tú no les diste ninguna maldición, decía con pesar. Kaede. Eso es, hijo, no puedes perder, tienes que ser fuerte, decía viendo la pantalla. Mari, espera, ¿y ese quién es? ¿Y por qué está peleando contra Hiroki? Decía curiosa y preocupada. Red. Bueno, el Choso, un híbrido de humano y maldición, y verán está peleando contra Hiroki, porque Hiroki mató a sus hermanos, así que puede decirse que es por venganza que están peleando. Sorika. Como que cuando mató a los hermanos de Choso. Los vio llorar. Las maldiciones. Sienten emociones. Decía viendo la pantalla. Kanoko. Derrotado y obligado, espera que le están haciendo comer más dedos de su cuna, eso es peligroso, decía asustada y alarmada. Se o Sukuna retornar, o terror vai começar. Você tá certo, moleque, a culpa é sua. Sou da morte que eu causar, independente do seu drama. Vamos pentear os dedos pra no fim tentar morrer como um herói. Ou viva o suficiente pra ver matar quem se ama. Depois de um tempo eu tô de volta e que falta de respeito. Na minha presença eu recomendo. Seja ele direito. E vocês pensam que sou pra me chantagear. Se botar um dedo em mim eu farei tudo o que ordenar. Vou modelar, vou ordenar. Todo humano vivo aqui vou matar. Então me divida um pouco mais. É só disso que cê é capaz. E o meteoro caindo só se mova. Se eu mandar luta fogo contra fogo. Eu apenas esse frágil do ar. Malevolente, tudo em volta é massacrar. O moleque ser culpado, veja. Sangue, morte, dor. Em breve eu mostrarei. Moleque, olha muito bem. Todo o caos que a gente vê. Yumiko. N no puede ser, él no lo va a resistir, está cansado, y le dieron dedos en ese estado, Sukuna tomará el control, dice preocupada. Ayumu. Ese es Sukuna. Se parece mucho a Hiroki. Decía viendo la pantalla con miedo. Kanoko. Derrotado y obligado, espera que le están haciendo comer más dedos de su cuna, eso es peligroso, decía asustada y alarmada. Kaede. Intentar reunir todos los dedos, para morir como un héroe, no me digas que él quiere que lo maten una vez que coma los dedos de su cuna, decía asustada. Mari, él le quiere quitar a todos los que Hiroki ama. Él es un monstruo. Decía con algunas lágrimas. Sorika. Tomo el control del cuerpo. Esto no. No puede ser. Decía asustada. Nao. Él le cortó la cabeza a esa maldición como si nada, ¿cómo es eso posible? Decía con miedo. Miyako. Si esa maldición lo logra tocar, él hará lo que ellos quieren. Pero algo no me gusta aquí. Siento que algo malo está por suceder.
decía viendo la pantalla con temor. Yumiko. Santo cielo, los está matando a todos en su lucha contra esa maldición, decía tapándose la boca. Kaede. Para él solo es un juego, todas esas muertes, solo le divierten, maldito Sukuna, decía apretando sus puños, y derramaba algunas lágrimas. Ayumu. Espera que. Un meteoro. ¿Cómo es posible? Y todavía pone en riesgo a esos hechiceros. Decía asustada. Nao. Le ganó a esa maldición con su propio elemento, y de un solo ataque, decía con miedo. Kanoko. No culpes a mi hermano por lo que estás haciendo tú, maldito. Él no tiene la culpa de nada, decía derramando algunas lágrimas. Mari. Dios mío. Tanta destrucción. Él es un monstruo. Decía aterrada. Sorika. Por favor, Hiroki. No le hagas caso. Tú no tuviste nada que ver. Por favor. No lo escuches. Decía con unas lágrimas corriendo por sus mejillas. As mortes em minhas mãos, eu sou assassino. O nome foi morto pelo marido. Também vi a cruz de zagueiro me matar. Acho que não dá mais pra eu suportar. Das maldições só tenho ódio, por isso eu não posso. Kaede. Hijo, por favor, no fue tu culpa, tú no lo hiciste, no eres un asesino, decía con lágrimas. Kanoko. Ese maldito de Maito de nuevo, decía apretando los puños con algunas lágrimas. Sorika. Otra vez la muerte de Nanami y Nobara. Decía bajando la cabeza. Miyako. No Hiroki. Sé que es terrible. Pero tienes que soportar. Por ellos. Por favor. Decía con lágrimas. Mari. Para las maldiciones solo tiene odio. Decía preocupada. Não posso sentir a maldição nenhuma. Meu corpo eu carregarei a alma de Sukuna enquanto eu respirar. Maldições vão exterminar. Não posso sentir a maldição nenhuma. Meu corpo eu carregarei a alma de Sukuna. Serei como a maldição. Nao. Esta presión, decía mientras estaba con miedo. Kaede. Hijo, sé que no cederás ante ninguna maldición, decía viendo la pantalla con algunas lágrimas. Kanoko. Sigue queriendo desempeñar el ser el recipiente de Sukuna. Decía preocupada. Mari. Exterminar maldiciones mientras él respire. Decía con un poco de temor. Miyako. No Hiroki. Tú no eres el culpado. No eres el maldito. Decía con las manos juntas sobre su pecho preocupada. Você não parar. Como brincar com a vida humana assim. A minha mente se quebrar. Mas tudo chega e me fez refletir. O que eles deixaram pra mim. Ayumu. Ese Maito. No intentes razonar con el Hiroki. Decía apretando sus puños. Yumiko. Ese maldito está usando su transfiguración e intentando dañar la mente de Hiroki con Nanami, Junpei y Nobara, decía enojada. Mari. Dede de verdad quedó así de mal. Decía preocupada viendo la pantalla. Miyako. ¿Todo? ¿Quién es ese? Decía curiosa pero algo aliviada porque ayudó a Hiroki. Red. Aoi todo, un hechicero de Kioto, y el best ofrendo de mi gallo, pero veremos más de él al terminar este video. Kaede. Él ayudó a reflexionar a mi hijo, de que los que cayeron le dejaron su confiança, decía algo aliviada. Irei sujar as memórias de quem ficou pra trás. Eu vou te matar. Essa ideia eu não rejeitarei mais. Sempre vou caçar. Tenho um ciclo, matarei de novo. Vai nenhum resgatar. Mas sem o gol, Japão em colapso e de novo sentencia. Luto quanto que eu serei executar. Kanoko.
Eso es, hermanito, debes seguir en pie por los que ya no están, decía intentado dejar de soltar lágrimas. Nao. Me parece bien que quiera matar a Maito, pero aceptar la idea de ser como él, decía preocupada. Miyako. Esta parte de cazarlos para siempre si renace de nuevo. No me gusta del todo. Decía triste. Kaede. Falló en rescatar a su maestro, no te preocupes hijo, no fue del todo tu culpa, decía con algunas lágrimas. Yumiko. Japón colapso, tan importante era Gojo, decía sorprendida. Mari. Espera sentenciado de nuevo. ¿Pero por qué? Decía asustada. Ayumu. Será ejecutado por ese chico Yuta Okotsu. Decía con miedo. Que se revela aliado para jogo mais chamada. Ainda do Fushiguro tá presa, então nós iremos salvar. Precisamos de ajuda. Se precisa, desde que eu vou atrás. Aguentar os seus socos eu serei capaz. Se der pra me ouvir não sairei jamais. Se transformados agora o jogo se inicia. E não mais os seus pontos serão necessários. O tribunal de assassino ousam acusar. Eu não nego, de cada morte eu sou culpado. Mas eu nego que o Sukuna tirou tantas vidas. Kaede. ¡Qué alivio! Es un aliado, decía dando un suspiro. Miyako. La hermana de Megumi está presa. ¿Pero por qué? Decía con un mal presentimiento. Mari. Fueron a salvarla. Espero y lo logren, dijo agarrando su mano sobre su pecho. Yumiko. Kinji. Disculpe señor Red, pero ¿puede decirnos quién es él? Decía curiosa. Red. Kinji Akari, un estudiante de la Academia de Hechiceros de tercer año, pero está suspendido, no puedo decirles el por qué. Kanoko. Espera, ¿por qué mi hermano está siendo acusado en un tribunal? Decía preocupada. Kaede. Hijo, ¿por qué aceptas la culpa? Tú no lo hiciste, fue Sukuna, ¿por qué te echas la culpa? Decía entre algunos sollozos. Sorika. Así porque cree que fue débil. Sukuna tomó el control y mató a toda esa gente. Decía bajando la cabeza. No completo já salvará o Gojo, salvando sua irmã, mas alguém dentro do seu corpo. Sukuna possuiu o corpo do Megumi em instantes. Moleque, eu não tinha te falado que eu ia te mostrar algo interessante. Não pode ser. Não, minha função não consegui cumprir. Abismo, olha para mim. De novo botei isso. A vida de amigo. Eu não mereço continuar vivo. Ayumu. Plan completo. ¿A qué plan se refiere? Decía mirando la pantalla. Nao. Ángel, un ángel, y salvará a su maestro. Decía viendo atónita la pantalla. Kanoko. Parece que lograron rescatar a la hermana de Megumi, decía con una leve sonrisa. Yumiko. Espera, Sukuna hizo que, ¿cómo logró hacerlo? Decía en shock. Red. Lamentablemente no puedo decirles eso ahora, tal vez en un futuro. Miyako. Eso no es posible. Esto afectará demasiado a Hiroki. Decía preocupada. Kaede. Hijo, por favor, no digas eso, tú intentaste cumplir esa función. Decía entre sollozos. Mari. Por favor, Hiroki. No fue tu culpa. Decía con algunas lágrimas. Sorika. Hiroki. Deja de decir eso. Tú mereces seguir vivo. Por favor, para de decir eso. Decía con algunas lágrimas. Consegue parar de tanta morte caos se espalhar. Sem ser, vamos salvar. Ele voltar, Sukuna vai enfrentar. Sei que ele vai ganhar. Na minha vida ainda um sentido. Não sei se mereço estar vivo, mas eu sei que... Miyako. No pueden detenerlo. Decía preocupada. Yumiko. Espera, lograron liberar a Gojo, decía un poco asombrada. Mari. Parece que Hiroki le tiene mucha confianza a su maestro. Decía viendo la pantalla. Kanoko. Hermanito tonto, mereces estar vivo, nunca pienses lo contrario, decía hacia la pantalla con una suave sonrisa. Eu não posso ceder a maldição nenhuma. Meu corpo deixa fugir. Alma de Sukuna. Enquanto eu
Kaede. Vaya, parece que mi hijo se culpa por dejar escapar el alma de Sukuna de su cuerpo, decía triste. Red. Sí, bueno, ahora que acabo el rap veremos algunos vídeos, así que prepárense, digo apuntando a la pantalla. Red. Bueno, primero veremos un video del best ofrendo. Miyako. ¿Su tipo de mujer? Decía curiosa. Mari. Entonces solo es una prueba. ¿Pero para qué sirve esa prueba? Decía interesada en la respuesta que daría Hiroki a la pregunta. ¡Anota eso! Yumiko. Esto es un poco incómodo, decía por escuchar esa pregunta, pero también curiosa. Sorika. P. pervertido. Decía con un sonrojo suave al escuchar la respuesta de Hiroki. Sorika pensamientos. Pero. Creo que encajo en su descripción. Pensaba dando saltitos mentales. Yumiko. Qué respuesta tan interesante. Decía con una gota de sudor. Yumiko pensamientos. Cumplo lo primero a medias, lo segundo creo que lo cumplo. Pensaba algo de caída pero un pequeño rubor en sus mejillas. Mari pensamientos. Cumplo las dos a medias. Pensaba con un pequeño sonrojo. Miyako. Esa respuesta es algo pervertida. Decía cruzando sus brazos sobre sus pechos. Miyako pensamientos. Solo cumplo a medias la segunda, y la primera no tanto. Pensaba con un sonrojo. Ayumu pensamientos. Maldición en ambas, no cumplo ni la mitad. Pensaba algo irritada. Nao pensamientos. Hiroki, sabes que no soy muy alta y tampoco tengo un trasero muy grande, entonces ¿por qué te fijarías en una chica así si no soy yo? Pensaba apretando los puños. Kaede. Gustos particulares los que tiene mi hijo, decía viendo a la pantalla. Kaede pensamientos. Cumplo sus expectativas, quizá, pensaba con un ligero sonrojo. Kanoko pensamientos. Hermanito, quizás si lo intento, pensaba mirando su cuerpo sin que nadie la note. Red pensamientos. Waos, no sé qué más escribir pero creo que esto, no es sano, hasta a mí me dio cosas escribir esto, no de las primeras 4 sino de las últimas 4 XD. Doy unas palmadas para que dejen de estar pensando en sus cosas. Red. Kof, ¿podemos seguir viendo el video por favor? Dije intentando que dejen de pensar en esas cosas. Mari. Así sí, disculpe señor Red. Decía con un sonrojo. Kaede. ¿Qué forma particular para hacerse amigos? Decía viendo a la pantalla. Yumiko. Espera, Choso es el hermano de Hiroki, decía asombrada. Yumiko. Parece muy molesto con alguien, decía preguntándose a quién le hablaba Choso. Miyako. Ya veo. Está molesto porque casi hacen que mate a Hiroki, que es su hermanito como él le dice. Dijo viendo la pantalla. Kanoko pensamientos. Ese maldito, ¿cómo se atreve a decir que es el hermano mayor de Hiroki? Hiroki, es mi hermano menor, no es el suyo, pensaba apretando los puños con fuerza y mordiendo su labio, con su mirada tapada por su cabello. Sorika. Vaya. Parece que tiene un afán con que Hiroki le llame hermano mayor. Decía viendo la pantalla algo divertida.
Kanoko pensamientos. No, él no te puede llamar así, él solo puede llamarme así a mí, a nadie más, solo yo, puedo ser llamada la One-chan, pensaba apretando sus puños, y cubriendo su mirada con su cabello. Kaede. Hija, susurro viendo a Kanoko. Mari, hace que Hiroki lo salvo. ¿Por qué pensó que ahora él era un aliado? Decía viendo la pantalla. Miyako. Vaya que inesperado. Decía al ver cómo Choso le pedía a Hiroki que lo llame Oni-chan. Para entonces, era demasiado tarde. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Kanoko. Otouto-kun, una vez que te tenga de vuelta, tendré que castigarte por llamar a otra persona Oni-chan, sabiendo que tienes a tu One-chan aquí. Solo espera, decía en voz baja, con una mirada que transmitía escalofríos, y una sonrisa suave. Red pensamientos. Esto se salió de control. Pensaba alarmado. Red. Bueno, hasta aquí por hoy, las traeré para que reaccionen después. Digo chasqueando los dedos rápidamente y mandándolas a sus habitaciones. Bueno muchachos, espero y les guste este Cap XD. Bueno, como saben, vídeos raps, TikToks, imágenes, no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Sin más que decir, cuídense y tomen agua. Nos vemos en el siguiente Cap. Caramba, por cierto, en el anterior Cap les pedí que por favor en los comentarios no me saturen de otro Cap, o haz que reaccionen a esto. No es fácil hacer esto, y lo que se va a poner en el Cap viene de votaciones, ya entiéndanme. Ahora sí, nos vemos, chao.